Saludos para todos ustedes. Gracias por distinguirnos con su sintonía. Como siempre, Influyentes con Geomar García, con un contenido interesante. Vamos a ver qué nos presenta nuestra compañera Elimar García en su reporte sobre informaciones diversas. Saludos, Elimar. Qué enorme placer es estar con ustedes una semana más en Influyentes con Geomar García. No quiero dejar de recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Influyentes con Geomar García, Instagram y YouTube. Yo no me voy a extender mucho. Vamos a empezar de inmediato con los comentarios y les reitero mis agradecimientos por semana tras semana confiar en nosotros para informarles y nutrirlos con conversaciones que sé que todos podremos disfrutar. Comencemos. Iniciamos con un área que a mí me fascina bastante y es el área del cine. En la rendición de cuentas de Luis Abinader, que sucedió el pasado 27 de febrero, él menciona la proyección de 195 millones de dólares en producciones extranjeras. Esto se debe a la gran acogida que ha tenido la República Dominicana como uno de los principales destinos cinematográficos. Esto se vio mucho reflejado el año pasado, 2021, donde fuimos acogidos por grandes empresas como Netflix, Paramount Pictures, Lionsgate, Disney, y esto incentiva pues a que le demos aún más importancia a la inversión en este sector tan importante que ha traído beneficios a entidades de la hostelería, construcción, alimentos y bebidas, a pequeños también emprendedores que tal vez antes tenían el miedo y hoy en día tengan el impulso de dedicarse a eso que tanto aman, si es en el ámbito del cine. Es muy gratificante encontrar este tipo de noticias que al fin y al cabo son las que impulsan al desarrollo. Se estima que más de 5.000 personas estuvieron trabajando directamente en 101 obras audiovisuales rodadas en el país durante el año 2021. Movieron la economía más de 15.000 millones de pesos, impactando directamente en sectores como hostelería, transporte, construcción, alimentos y bebidas, así como en pequeños proveedores de productos y servicios. Los servicios de banca privada del Banco Popular Dominicano han sido reconocidos por la prestigiosa revista británica Euromoney, entre una de las cosas por su debido manejo, como los clientes potenciales que tienen un patrimonio desde los 5 millones de dólares hasta los 250 millones de dólares. Entre esas cosas también por su debida gestión institucional y por ser dignos representantes del sector financiero del país. De acuerdo a una encuesta realizada por la misma revista, el Banco Popular cuenta con la mejor banca privada del país para portafolios de clientes afluentes que van desde los 5 millones a los 250 millones de patrimonio y ocupa el primer lugar en manejo de inversiones, servicios de gestión familiar, asesoría filantrópica e inversión con criterios de sostenibilidad para este segmento. La oferta de banca privada del Popular se encuentra también a la cabeza en términos de sucesión familiar, asesoría en los mercados de capitales y asesoría a propietarios de empresas, acompañamiento a clientes que necesitan servicios internacionales, innovación tecnológica, el manejo seguro de la información, sucesión patrimonial y establecimiento de normas para este proceso. Esta clasificación de Euromoney, que alcanzó este año su 19ª edición, se elaboró a partir de las opiniones de más de 2.000 gerentes de banca privada a nivel global sobre los mejores proveedores regionales y globales. Sobre este premio otorgado a la entidad bancaria, el presidente ejecutivo del Popular, Christopher Paniagua, subrayó la valía del equipo del área de banca privada y su esfuerzo por proveer una oferta diferenciada a la par de las mejores prácticas internacionales. La presidenta de Procompetencia, Marilena Vázquez Taveras, y el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, realizan reunión para llegar así a un acuerdo interinstitucional y así promover lo que sería un ambiente sano e idóneo de competencia en el mercado y en consecuencia más motivación para la inversión nacional e internacional, lo que también trae un mayor desarrollo a nivel nacional de la economía y así una mejor proyección a nivel global del país.
Procompetencia convoca a las dependencias administrativas encargadas de regular los mercados de energía, hidrocarburos, transportes aéreos, marítimos y terrestres, telecomunicaciones, derechos de la propiedad intelectual, derecho de autor y de derechos de la propiedad industrial, servicios profesionales de salud y educación, servicios financieros, servicios bancarios, seguros, pensiones y mercados de valores para revisar, proponer y dictar de forma conjunta la reglamentación que regirá el funcionamiento de dichos mercados productivos y profesionales. La constante recuperación del sector turístico de la República Dominicana es algo que no se puede ocultar, todo lo contrario, es tan potente que los hechos hablan por sí solos. Una de las agencias más grandes en Colombia, Price Travel Holdings, reconoce a la República Dominicana como mejor destino internacional. Todo esto por ser el destino, valga la redundancia, más vendido en el 2021. Fue algo que con mucho orgullo nuestro ministro de Turismo, David Collado, publicó en su cuenta de Twitter. Y no es para menos la celebración, porque es muestra del trabajo duro que se ha venido haciendo y el propósito de demostrar todo lo que prometen con hechos concretos, con cosas tangibles, y que podamos día tras día seguir enorgulleciéndonos del país en que nacimos. Este premio fue otorgado en el marco de la 41 Vitrina Turística Nato en Colombia, una de las ferias más importantes de Latinoamérica. República Dominicana se ha convertido en un referente mundial por su recuperación en la industria turística, por lo que ha sido reconocido en diferentes ferias internacionales de turismo. En Fitur, como se conoce, la más importante feria turística de España y una de las más grandes del mundo, el país quisqueyano ganó el primer lugar con el mejor stand. Bueno, por mi parte he terminado hasta el momento. Les exhorto a que no se despeguen para que puedan disfrutar junto a nosotros de la conversación que les traemos, que creemos, como siempre, va a servir de algún tipo de aporte, de aprendizaje para los que tengan la oportunidad de disfrutarla. Síganos en nuestras redes influyentes con Guiomar García y continuamos por acá. Bueno, muchísimas gracias, Elimar, por ese contenido tan interesante como siempre. Señores, es importante que la identidad de los pueblos, las naciones, estén bien definidas en cuanto a lo que son. El aprovechamiento de la cultura, del medio ambiente, preservarlos, construir ese tipo de cosas, hasta como un elemento de atracción turística, espacios donde la familia pueda visitar, relajarse, aprender, construir una identidad bien afianzada. Este ejercicio que hace un parque, el Jardín Botánico de la Comunidad de Ojo de Agua, en Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal, con una muestra de poesía, mujer y poesía en el Ecoparque de La Paz. Es muy interesante, donde puede aprenderse mucho, construir esa identidad, reforzarla y darse un baño de, digamos, ecológico, cultural. Ahora que hace falta tantos valores familiares, sociales, eso es importante, ese ejercicio que se hace en ese lugar. Los invito a que lo visiten porque de seguro que le enriquecerá mucho espiritualmente. Vamos a una pausa para retornar a un diálogo muy interesante, como siempre lo tenemos acostumbrado aquí en el programa. La sociedad moderna trae consigo muchas facilidades, la vida más cómoda, soluciones más rápidas, todas esas cosas que derivan de lo material, pero hay un elemento intangible, que son los valores. Y a veces a uno que viene de ese tiempo análogo y le ha tocado ser un inmigrante digital, no nacido en la época de la gran tecnología, la comunicación acelerada, todas estas cosas que tenemos maravillosas, pero hace falta ese enfoque. Y quiero tener un diálogo con un joven, uno surgido en la formación académica, que conoce cómo anda esta dinámica y que piensa distinto, diferente al caso de nuestra generación.
porque tiempo y espacio han sido diferentes desde el nacimiento y la formación de él. Y quiero que hablemos con Rafael Paz, que es un dirigente político, que ha sido líder empresarial, que ha desempeñado muchos roles sociales importantes y que actualmente también lleva esa vida en lo político partidario, pero también en emprendedurismo y responsabilidad social combinada. Rafael, ¿cómo estás? Querido Geomar, qué gusto, qué placer, qué feliz estoy de estar contigo y de hablar de temas importantes, hablar con esa gran audiencia, con el país. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias Rafael. Gracias por sacar este momentito para hablar de eso que yo presentaba. ¿Cómo tú ves la sociedad moderna en República Dominicana particularmente? Este es nuestro contexto, nuestro cosmos. ¿Cómo la ves en cuanto a compromiso social? La gente con la prisa que anda, buscando desesperadamente cuestiones en lo material, pero hay otra parte que tiene que ver con la formación y los valores humanos. Mira, yo creo que el país se encuentra en un momento de transición. Ha habido un proceso de transición, digamos, de generacional a nivel del empresariado, a nivel de los medios de comunicación. Lo propio está ocurriendo con los partidos políticos, pero también hay un cambio de paradigmas sociales. Los últimos 10 años han sido, digamos, el terreno, el taller de la mayor transformación tecnológica que ha sufrido la humanidad, quizás en el último siglo. Y eso ha llevado a que el ser humano, el ciudadano, opere de una forma distinta. Cosas que antes se hacían, como tú señalabas, en análogo, hoy se realizan en digital. ¿Cuántas personas evitaban, por ejemplo, cuando surgieron los teléfonos con cámara, hablar por videollamada? Hoy la mayoría o muchas personas hablan por videollamada, realizan reuniones a través de Zoom y otro tipo de mecanismos. Muchos programas de televisión, de radio se realizan a través de plataformas digitales. La creación de contenido se ha convertido en el centro de la actividad social, pero también se opera ya sin las limitaciones del territorio. ¿Cuántos dominicanos y dominicanas están conectados con compañeros de trabajo en otras latitudes del mundo? Cómo la multiculturalidad se ha convertido en el elemento central del análisis social. O sea, antes el liderazgo político era observado desde el plano nacional, se comparaba a un líder con otro líder local. Hoy la juventud, por ejemplo, está comparando a los líderes políticos dominicanos con lo de los otros países. Cómo está ocurriendo el asunto, por ejemplo, en El Salvador, cómo ocurre en Chile, cómo ocurre en Costa Rica, qué está pasando en España, qué ocurre en Estados Unidos, y toda esa coctelera de información global está operando y está influyendo en lo local. Esa transición también generacional ha producido impactos sociales, porque República Dominicana siempre he dicho que tuvo y ha tenido el privilegio de tener un liderazgo empresarial con muchísima conciencia social. A los americanos no les gusta un componente propio de nuestra cultura, que es el paternalismo. Pero ese paternalismo ha sido, digamos, el elemento central de un modelo de gestión social donde el dueño de una gran empresa conoce a los trabajadores de aquí de la capital o del interior del país, se relaciona con ellos, le conoce los hijos, y ese ungüento, ese pegamento de tipo sociológico ha sido clave para mantener lo que ha sido el elemento central del progreso dominicano, que es la paz social. La sociedad dominicana, pudiéramos decir que tiene en una dimensión importante inteligencia emocional conjunta, inteligencia emocional social. A veces cuando uno ve que las personas se comportan de manera acelerada, que no observan los comportamientos básicos de lo que llamamos urbanismo, y volver a aquellos libros de moral y cívica, el profesor Añorga y ese tipo de cosas. ¿Cómo tú lo ves? Un ciudadano muy empoderado, exigente de sus derechos, pero en los deberes a veces flaquea, no cumple. A veces hablan en voz alta sobre cosas y en la vida privada y en sus cuestiones no se manejan o no se comportan correctamente. Mira, yo creo que todo esto lo que plantea es un reto para el propio sistema, donde el liderazgo del país tiene que entender que todas estas transiciones están ocurriendo,
que tenemos un nuevo modelo de ciudadano que ya no es pasivo, que está dispuesto a exigir sus derechos, a exigirlo a través de las redes sociales, pero también en la plaza pública, a movilizarse por causas en las que cree, a tomar en sus propias manos la acción. Antes la gente estaba en la comodidad de su casa, confiaba en el líder de la organización a la que pertenecía y tenía una especie de devoción ciega a colores, a organizaciones. Hoy la gente tiene una visión crítica, sobre todo las nuevas generaciones, que son capaces de desafiar a cualquiera. Yo le he dicho a aquellos que me acompañan en el comité político del partido al que pertenezco, que es el de la Liberación Dominicana, que hay que ponerle mucha atención y hay que entender lo que está ocurriendo, el hervidero que hay en esa nueva generación de jóvenes de 18, 19, 20 años que están día a día desafiando el sistema, todavía en un plano, vamos a decir, simple, sencillo, pero eso se va a ir traduciendo a acción social. Eso que ocurrió en la Plaza de la Bandera antes de los procesos electorales es simplemente una manifestación puntual de lo que es o va a ser el modelo de democracia en un país donde cada día la gente está más empoderada económicamente, porque aunque haya dificultades, ya no se vive como se vivía en los años 70 y 80, la gente tiene medios, tiene acceso a tecnología, tiene algún nivel de bienestar en su hogar y no vive para una subsistencia pura y dura, sino que tiene la oportunidad de pensar en progreso. Hay una compañera de mi programa, Elimar García, que es una millennial, que es una nativa digital, ¿verdad? Que tiene una pregunta para ti. Vamos a escuchar qué dice Elimar. De Influyentes con Geomar García, gracias por aceptar nuestra invitación. Yo quiero hacerte la siguiente duda. Yo sé que muchas veces solemos romantizar las profesiones, la gente que lo ve desde fuera, el ámbito político, suele decir, wow, qué espectacular tener cierta notoriedad, pero ¿qué es esa parte difícil, backstage, detrás bambalinas, que la gente no logra percibir? ¿Qué es esa parte un poco cruda, no solo de la profesión política, sino de cualquier ámbito profesional, digámoslo de esta forma? Mira, excelente pregunta. Yo te podría decir que, y podría comenzar por ahí, la política es plenamente un sacrificio cuando se ejerce con responsabilidad y cuando lo que se busca a través de ella no es el beneficio particular, sino impulsar procesos de transformación social. Tú sacrificas tu familia, yo creo que es el principal precio que paga un dirigente político, el impacto que tiene todo esto en tu familia, no solo el tiempo que dejas de dedicarle, sino que quizás cuando tú te curtes en el proceso político, tu piel se hace gruesa ante los comentarios, las opiniones, sobre todo cuando ya se gana notoriedad. Pero tu familia no necesariamente tiene las herramientas para lidiar con eso. Se afectan los hijos, se afectan la esposa, los hermanos. Y sobre todo en un escenario como la República Dominicana, donde mucha gente recurre a la mentira y a la calumnia como herramienta de acción política. En adición a eso se pagan precios económicos, porque el tiempo que tú dejas de dedicarle a hacer que tus negocios, que tu empresa, que tu trabajo avance, es un tiempo que tú pierdes, o sea, son ingresos que pierdes, y tú le dedicas mucho tiempo a una acción cuya retribución es de tipo fundamentalmente moral. Te interrumpo ahí porque conozco tu formación, la familia, alcanzaste una posición de alto nivel en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, fuiste vicepresidente ejecutivo del CONEP. Una persona que está, digamos, en esa tranquilidad y estabilidad laboral, económica, que no hay esa incertidumbre propia de las intrigas, del ejercicio de la política partidaria, sobre todo en los gobiernos. ¿Cómo alguien arriesga y se va a ese escenario de confrontaciones permanentes que como es la política partidaria? Mira, Geomar, la razón fundamental por la que yo decidí dar el paso hacia la política es que me di cuenta de que el sistema no estaba preparando el relevo del actual liderazgo. Había un vacío en la República Dominicana y cuando no se prepara un relevo y no hay ciudadanos responsables dispuestos a asumir la conducción de los destinos nacionales desde los partidos, entonces se abre la puerta para que lo peor ocurra.
Eso fue lo que pasó en muchos países de Latinoamérica, que mucha gente dijo, bueno, la política hay que soltarla, es un problema. No, la política es la que determina si existen o no oportunidades en un país. Y gracias a Dios y a la buena voluntad de mucha gente que me abrió las puertas, yo tuve muchas oportunidades y quise ser un instrumento para que esas oportunidades se repliquen en otros jóvenes dominicanos. A mí me da tristeza ver cómo muchos jóvenes andan en las calles, que no consiguen un trabajo, pero que se preparan en una universidad, tienen un título y no encuentran un espacio donde poder desarrollar su talento y su conocimiento. Y mi deseo fundamental es ser un instrumento para que esos jóvenes encuentren esas oportunidades. Por eso, durante mi candidatura a senador, propuse el proyecto de ley de primer empleo, por ejemplo, porque soy muy sensible a ese tema. Pero también, Geomar, cuando tú conoces por dentro el sistema económico dominicano, los sectores productivos, el modelo de producción que existe en el país y ves el potencial irrealizado que tiene un país como la República Dominicana, y te das cuenta también que en el mundo político no hay muchas personas que entiendan esto y estén enfocados en lograr generar bienestar a través de la producción. Hay una carencia en la sociedad, creo, observo, o un círculo vicioso. Una sociedad que no resuelve las cuestiones en conjunto, en comunidad, que cada quien tiene que resolverlo de manera individual, un seguro médico de salud privado, seguridad privada en el edificio donde vivo, colegio privado para los hijos, o sea, individualismo que conspira contra la convivencia en comunidad, porque se vive como una competencia que a veces se llega a términos irracionales. Quiero que hablemos un poco de eso, pero antes vamos, por favor, Rafael, a una pausa, que tengo unos compromisos con algunos patrocinadores. Vida en sociedad, un orden y unas coincidencias fundamentales que permitan la convivencia civilizada. Hablemos un poco de eso. Mira, a mí me gusta ejercer la política desde las ideas y me gusta ver los temas en perspectiva. Los países desarrollados que han logrado establecer buenos sistemas de transporte, buenos sistemas de salud, buenos sistemas de educación, lo han hecho fundamentalmente por una razón de supervivencia y existencial. Los grandes países del mundo han estado, vamos a decir, acostumbrados a las confrontaciones bélicas, a la guerra. Y esa necesidad de hacerse más fuertes, de utilizar mejor sus recursos para confrontarse con otros, los llevó a una competencia de sistemas. Y se crearon estos grandes sistemas de salud que daban respuesta a los ciudadanos, porque era un interés tener ciudadanos saludables para poder tener una gran cantidad, por ejemplo, de soldados. Esa fue, digamos, la impresión inicial o la necesidad inicial que impulsó todo esto. Luego vino la competencia económica entre los países. Y tener buenos ciudadanos educados, con salud, con transporte eficiente, implicaba tener mayores niveles de productividad económica y por ende mayores niveles de bienestar. En el caso de países como la República Dominicana, que nunca tuvieron una participación bélica importante, digamos que ha sido esa visión o deseo de progreso de nuestro pueblo expresado en agendas públicas lo que ha hecho que avancemos o no en ese sentido. Creo que en los últimos 20 años, República Dominicana experimentó una mejoría significativa, pero por partes. Por ejemplo, hay grandes innovaciones en el sistema de transporte como el metro o el teleférico o el gran sistema de comunicación vial que hay en la República Dominicana hoy con una infraestructura envidiable en Latinoamérica. Pero todavía persisten carros públicos, guaguas voladoras y toda esa realidad que somete a la indignidad a gran parte de la población dominicana. Tenemos hospitales importantes que tienen altos estándares, pero todavía persiste la escasez y los bajos estándares en muchos de nuestros hospitales públicos, lo que hace que la gente no vea que el sistema funciona.
sino que, digamos, hay casos aislados de infraestructura o de servicios públicos que funcionan. El sistema educativo dominicano, por ejemplo, se ha hecho una gran inversión en educación, fundamentalmente a partir del 2013, con la implementación del 4%. Esto ha tenido un gran impacto, principalmente en el interior, pero en el caso, por ejemplo, del Distrito Nacional, todavía la mayor parte de la oferta educativa es privada. En la circunscripción 1 del Distrito Nacional, el 80% de las escuelas son escuelas privadas. Significa que las familias no tienen una opción pública donde llevar a sus hijos, digamos, sin costo para su bolsillo, sino que tienen que pagar un colegio privado. Y no estoy hablando de los grandes colegios privados. Tú vas, por ejemplo, en la zona de los kilómetros de Las Sánchez, y ahí la mayoría de las escuelas son escuelas privadas. Tú vas a Manganagua, aquí cerca, y encontrar un cupo en una escuela pública es casi hacer magia. Los niños de la Yuca, del Naco, tienen que irse al experimental de la UAS o tienen que irse al Panamericano, porque en su sector no encuentran una escuela que le dé el servicio educativo. Mi compañera Elimar García tiene otra pregunta para ti, vamos a escucharla. ¿Qué es ese factor que usted no negociaría, involucrándose como directivo o representante máximo, por decirlo de alguna forma, de cualquier entidad? ¿Qué es eso que lo representa cada vez que pasa por cualquier institución o ocupa cualquier cargo? Bueno, dos cosas. Principalmente mi compromiso con la transparencia. Tanto en el CONEP como en el Consejo de Competitividad hay un antes y un después de mi gestión en términos de estándares de transparencia y de rendición de cuentas y de manejo de los fondos, en un caso privado, en otro caso público, con auditorías que han señalado el alto nivel de transformación positiva que se ha producido en la institución, pasando de métodos obsoletos de gestión a métodos modernos. Lo otro es generar oportunidades para jóvenes profesionales. En el caso del Consejo Nacional de Competitividad, pasó de ser una entidad, digamos, rezagada del Estado, a ser la entidad pública con mayor cantidad de jóvenes o profesionales con maestría en el país o fuera del país, superando a la Dirección General de Impuestos Internos e incluso al Banco Central de la República Dominicana. Un nivel importante de compromiso social impulsa ciertamente a derribar desigualdades sociales. ¿Tú crees que en el sector privado, que genera riqueza, que crea puestos de trabajo, hay el suficiente nivel de compromiso, sobre todo con las nuevas generaciones que han asumido el relevo de las empresas que están liderando hoy en día? Mira, yo creo que tenemos una excelente nueva generación empresarial con gran formación. Ha habido una apuesta a la preparación, formados en las mejores universidades del mundo. Y siento que el gran reto está precisamente en heredar o en, vamos a decir, beber de la fuente de la sabiduría de los padres y de sus generaciones anteriores, que supieron entender bastante bien la sociedad dominicana, comprender al más simple de los trabajadores, conocerle, saber sus aspiraciones, vincularse personalmente. Esa vinculación personal del líder de una empresa con sus trabajadores es fundamental, es, digamos, es como el coquí de la sociedad dominicana, y es un gran activo que hemos tenido tradicionalmente. Yo tengo mucha esperanza en el país. Yo creo que si hacemos una apuesta cierta por un modelo de exportación que hemos ido construyendo, pero que aún hace falta mucho por hacer en ese sentido, potenciar la industria nacional para que exporte más, seguir expandiendo el turismo, atraer inversiones nacionales y extranjeras en nuevos ámbitos tecnológicos y apostarle a la educación. República Dominicana tiene un futuro brillante. Siempre digo que usted puede ser del partido que sea, pero cuando usted ve las rendiciones de cuentas de todos los presidentes dominicanos durante los últimos 30, 40 años, se va a dar cuenta que el país ha ido en un proceso constante de ensanchamiento de su base económica y de hacer más vigorosa su economía. Ahora el reto que tenemos, o el reto que hemos tenido siempre, ha sido lograr que esa riqueza
se derrame a todos los sectores y que pueda producir bienestar y que la gente tenga cada día más derecho de progresar en función de su talento y de su trabajo. Hemos sido capaces de construir a partir de las cuestiones favorables geográficamente, culturalmente, lo que somos como individuos cada uno, esa amabilidad, hospitalidad que atrae turistas. Hemos construido o hemos sabido armar esas condiciones, articularlas. Se habla de marca país, los elementos que proyectan nuestra identidad. ¿Qué ha faltado para hacerlo más eficiente? Mira, yo creo que lo que tenemos que lograr es abrir los espacios. Aquí hay una... República Dominicana en sus estructuras es ciertamente conservadora, porque abrirle espacio a las nuevas ideas y a las nuevas visiones resulta difícil en la República Dominicana, es un proceso de lucha. Y yo creo que en los espacios de liderazgo, principalmente en los partidos políticos, y quiero hacer la conexión de una cosa con otra, porque la empresa y el pensamiento de los líderes económicos va a una velocidad, pero el sistema político va a otra velocidad. El pensamiento de las organizaciones sociales y de los jóvenes va a una velocidad y el de los partidos va a otra velocidad. Entonces, se está produciendo una especie de desfase entre las ideas de un segmento versus las ideas de otros. Entonces yo creo que el gran reto de la República Dominicana es que este espacio que es donde se toman las decisiones, mira por ejemplo, para ponerlo en concreto, el sistema en Salvador se aprobó incorporar el Bitcoin como moneda oficial. Eso no fue solo el resultado de una visión de los sectores económicos de ese país. No, fue el resultado de una decisión política. Y eso habría sido conveniente realmente porque uno hace algunas averiguaciones y lee algo sobre esto, pero nada de especialista. ¿Cómo aceptar una disrupción más dentro de la dinámica financiera, todas estas cosas? ¿Eso se sustenta en el tiempo? Mira, yo no diría que tomar la decisión es acertado. Lo que yo sí te puedo decir es que tener la discusión en el plano de los actores que toman la decisión. Okay. ¿Tú has visto un partido político dominicano hablando del Bitcoin? Hablando de las criptomonedas, hablando, por ejemplo, del metaverso y de la inteligencia artificial y de cómo eso va a transformar la sociedad. Yo diría que cuando Juan Bosch redactó Composición Social Dominicana, no solamente estudió lo que estaba la herencia histórica, sino cómo vivía el dominicano y a qué se estaba exponiendo en el momento donde él conceptualizó la sociedad dominicana. Hoy la sociedad dominicana es distinta y se expone y está influenciada no solo por las redes sociales, que son una realidad, sino por una serie de tecnologías propias del mundo digital que están transformando la cultura financiera, que están transformando la cultura laboral, que están transformando incluso las relaciones interpersonales. Entonces, los partidos tienen que comenzar a entender una sociedad que ahora opera con paradigmas o sobre la base de paradigmas distintos para poder dar respuestas. Y si tú conectas eso con nuestro tema anterior, también las organizaciones políticas tienen que saber y visualizar cuáles son los retos del país y cómo impulsar, ya sea en gobierno o en oposición, ese proceso necesario de evolución que tiene la República Dominicana. Como es una cuestión de un sector y de otro, lo público y lo privado, el sector privado también tiene esa capacidad de visualizar. A veces las empresas se quedan rezagadas, no toman la decisión, por ejemplo, de vender sus productos online, en el internet, y viene otra empresa de repente y se va adelante y hay protestas, fulano está en una competencia desigual. ¿Qué pasa con eso? Mira, eso que tú señalas es realmente una realidad, pero República Dominicana tiene una gran ventaja frente a otros países y creo que ha sido uno de los factores de éxito nuestro, que es que somos una economía muy abierta. Al ser una economía muy abierta, lo que no se produce en el plano local viene de fuera, es decir, hay inversión extranjera que viene y te cambia la realidad, entonces te monta una competencia. Y cuando te montan la competencia, el actor tradicional tiene que ajustarse
y ya tú ves cómo muchos negocios se han ido digitalizando. Fíjate, por ejemplo, a mí me llamó poderosamente la atención y saludé el acuerdo suscrito entre Sociedad Industrial Dominicana, Grupo SID, con Amazon, para realizar una transformación interna importantísima. O Café Santo Domingo para vender su producto también. Correcto. O en el caso, por ejemplo, de Grupo Diezco, con el lanzamiento de la plataforma Alión, un acuerdo con Goldman Sachs, que es la primera inversión de Goldman Sachs en Latinoamérica. Y todo eso está ocurriendo en República Dominicana. Es decir, hay un proceso de ebullición, de transformación. Hay mucha gente que tendrá que ajustarse. Hay retos en ambos sectores. Yo tengo el gran privilegio, Geomar, de haberme colocado en el medio de los dos mundos y de entender tanto al sector privado como al sistema político dominicano, y siento que parte de mi misión como líder político es precisamente producir sinergias positivas que puedan ir a favor del pueblo dominicano y de las oportunidades, de los derechos y la justicia que se requiere para que un país pueda avanzar. Al momento de ocupar una posición por designación o por elección, ¿pudiera hacerse como en empresas privadas se recurre a la medición o psicometría del individuo, cómo piensa, para tú saber qué puede hacer ese individuo? Mira, yo creo que el proceso democrático cada día va dándole a los ciudadanos más herramientas para poder evaluar a a las personas que se postulan principalmente a posiciones electivas. Antes, simplemente con un eslogan y una buena foto, tú podías ser electo. Hoy la gente te escruta. Y si tu desempeño no se parece a lo que tú estás diciendo, entonces te cuestiona. Y el favor que recibes en un momento te es retirado. Por eso, en una sociedad informada, empoderada como esta, los líderes políticos tienen que cuidarse, tienen que prepararse, tienen que ser coherentes con sus discursos, porque te agarran los tweets de hace 3, 4 años, y luego te ridiculizan o te ponen en aprietos ante la opinión pública. Por eso, la coherencia, la preparación, pero sobre todo, digamos, ese compromiso con vincular lo que se dice con lo que se hace es clave para un político. Muchas gracias, Rafael. Gracias de verdad, porque ha sido un diálogo didáctico, entiendo, entre lo profesional, técnico y lo muy llano. Aquí estamos siempre a la orden en Influyente con Geomar García. Gracias. A ustedes muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrega.